Quiero antes que todo agradecer a la Sociedad de Gastroenterología, sobre todo a la doctora María Teresa Galeano, por su gentil invitación de estar esta tarde con ustedes, con un tema sobre el cual estamos trabajando desde hace ya 2 años y medio. Tenemos un poquito de experiencia y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. La forma como fue diseñado este curso da para que en un momento de la conferencia yo quiero que ustedes participen, porque traje 2 casos en donde quiero que ustedes traten de definir cuál podría ser el diagnóstico en cada uno de ellos. Ya yo considero que el sangrado oscuro no es tan oscuro como lo imaginamos, porque en realidad contamos con una serie de técnicas diagnósticas que nos han permitido ir aclarando el origen de estos sangrados. Vamos entonces a definir qué es el sangrado digestivo oscuro. Es aquel sangrado recurrente o persistente proveniente del tracto gastrointestinal que después de haber hecho una endoscopia bidireccional, me refiero a una esófago-gastroduodenoscopia y a una ileocolonoscopia y o una prueba radiológica sin que se encuentre la causa de este sangrado. Este sangrado oscuro, a su vez, se puede subdividir en un sangrado digestivo oscuro visible o un sangrado digestivo oculto. El sangrado digestivo oscuro visible es cuando el paciente expresa, ya sea con melena o con hematoquesia, ese sangrado. Y el sangrado digestivo oscuro oculto es cuando no hay ninguna evidencia, es aquel paciente que tiene un síndrome anémico, que tiene un test de sangre oculta que puede o no ser positiva y tiene una anemia recurrente que no podemos determinar de dónde viene este síndrome anémico. Esto ha llevado a que reclasifiquemos cuál es el origen del sangrado. Nosotros tradicionalmente hablamos de sangrado digestivo alto y bajo. El alto pues lo llevamos hasta el ángulo de Treis y el bajo de allí hasta el ano. Pero ahora esto ha cambiado con la exploración del intestino delgado. Ahora debemos hablar de 3 sitios de sangrado. El alto, que va desde la boca hasta hasta la ampolla de Vater, el sangrado medio de la ampolla de Vater hasta la válvula ileocecal y el sangrado inferior, el que va prácticamente todo el colon. Fíjense que el porcentaje es bastante claro. El 85% del sangrado proviene del tracto digestivo superior, el 10% de colon y el 5%, que es el que vamos a ver esta tarde, pues se refiere a un sangrado que básicamente está en el intestino delgado. El primer caso que voy a presentar es de un sangrado digestivo oscuro visible. Fíjense que se trata de un varón de 35 años de edad, procedente de Cartagena, quien en junio de este año se hospitalizó por una melena que tenía 5 días de evolución. Ese paciente comenzó con un desvanecimiento, lo llevan en un taxi a la clínica de un hospital y allí prácticamente se desmaya, pues lo reaniman, le hacen una hemoglobina que está en 5.1 gramos y le hacen los estudios que ustedes saben bidireccional. Se le hizo una esófago-gastroduodenoscopia y una colonoscopia que no revelaron el sitio de sangrado, pero fíjense que la colonoscopia mostró 3 pólipos sésiles en el ciego. Este paciente persistió con una inestabilidad hemodinámica, con múltiples transfusiones en los días siguientes a su hospitalización. Entonces yo quisiera, simplemente van a levantar la mano, si ustedes en este paciente joven, ¿cuál sería la causa de este sangrado? 1, los que creen que este paciente tiene una lesión vascular, levanten la mano y hacemos un poquito el ejercicio. Ok. Bien, ahora los que creen que este paciente tiene un tumor, está bastante dividida. Hay un poquito más, creo que de tumor que vascular. ¿Quiénes creen que este paciente tiene una enfermedad inflamatoria, un caso, o una parasitosis que haya llevado este cuadro? Allá en el fondo hay 2 o 3 casos. Muy bien. Más adelante vamos a ver qué resultó de este paciente. El segundo caso es una paciente anciana de 82 años de edad que consulta, fíjense que este es un sangrado digestivo oscuro oculto, un síndrome anémico, ya llevaba más de un año con esta anemia
y comienzan a hacerle los estudios bidireccionales, 2 colonoscopias que lo que mostraron fue una enfermedad diverticular izquierda, la endoscopia alta no mostró nada, le hicieron un TAC que tampoco reveló ninguna causa, pero un test de sangre oculta persistentemente positivo. En esta paciente de esta edad, ahora sí, nuevamente las mismas preguntas. Levanten la mano los que creen que ella tiene una lesión vascular. Muy bien. Los que creen que es un tumor la causa de esta paciente. Una lesión inflamatoria, enfermedad inflamatoria intestinal. Muy pocos realmente piensan que a esta edad puede haber esa enfermedad. Y una parasitosis, pues hay una persona que cree que sí puede ser. La primera pregunta que debemos hacernos es, después de haber hecha esa endoscopia bidireccional, ¿vale la pena volver a repetir la endoscopia alta y la baja? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque el 25% de las lesiones están al alcance de los estudios convencionales, al alcance de una endoscopia alta y de una colonoscopia. ¿Cuáles son las lesiones que nosotros no vemos y que podríamos haber determinado y evitar estudios más costosos? A nivel alto, fíjense las angiodisplasias, tanto en estómago como en duodeno, la lesión de Dieulafoy, las erosiones de Cameron en las hernias hiatales, algunas úlceras pépticas y algunas neoplasias pueden pasar desapercibidos en el examen de primera intención. Y a nivel de colon, las lesiones que más se pasan desapercibidas son las angiodisplasias y algunas neoplasias. Estas imágenes que ustedes ven aquí son de casos nuestros, de lesiones que estaban al alcance de los estudios que hacemos, pero que no fueron vistas. Fíjense que en este caso es un paciente que tiene una angiodisplasia en el tercio distal de esófago. Este es el cardiac. El segundo es un paciente que tiene esta lesión en el antro, en la cara posterior. Este tercero tiene una angiodisplasia de la segunda porción del duodeno. Y estos 2 pacientes tienen angiodisplasias en colon derecho. De manera pues que, fíjense que en hasta el 25% de los casos podríamos haber hecho el diagnóstico. Pero la pregunta que nos hacemos es ¿por qué no detectamos esas lesiones si están al alcance de estos 2 estudios? Hay varias razones, aquí están las más importantes. Fíjense que si una endoscopia se realiza después de las primeras 48 horas en un paciente con un sangrado activo, el chance de encontrar la lesión va disminuyendo. Por lo tanto, esa endoscopia debe hacerse lo más tempranamente posible. Por otro lado, la misma condición del sangrado puede permitir que no lo veamos. Si es un sangrado lento o intermitente, es posible que no lo veamos en la primera endoscopia. O un paciente que está anémico, deshidratado, que ha estado sedado, es posible que no veamos esas lesiones. Y, por ejemplo, en el colon, si no se hace una muy buena preparación del colon, es muy probable que no veamos, por ejemplo, las angiodisplasias, que son lesiones vasculares que pueden estar detrás de algo de sucio dentro de la preparación. Pero hay un punto que es muy importante, es la habilidad del endoscopista en realizar ese estudio. Y ya hay estudios muy bien hechos que demuestran que en los centros donde se hace, por ejemplo, videocápsula endoscópica, y que esas personas están entrenadas en estar viendo esas imágenes, cuando esos mismos endoscopistas hacen las endoscopias de primera intención, descubren más lesiones. Entonces es importante que el endoscopista esté familiarizado y esté atento a encontrar lesiones finas que en un momento dado, como es un paciente que llega a la urgencia, pues de pronto no nos concentramos en buscar esa lesión. La historia clínica del examen físico puede ser de mucha utilidad. Fíjense, por ejemplo, que los pacientes que tienen melena, generalmente sabemos que ese sangrado puede ser tanto alto, medio o bajo. Pero los pacientes que tienen hematoquesia, lo más probable es que ese sangrado venga de colon. Hay excepciones, indudablemente. Un sangrado activo, profuso, alto puede llevar una hematoquesia. Pero en términos generales, una hematoquesia nos debemos concentrar en el colon. Si el paciente tiene antecedentes de un aneurisma abdominal que fue operado, pues indudablemente una fístula aórtica que puede en tercera o cuarta porción sangrar. La hemofilia, por ejemplo, un paciente que tuvo un trauma abdominal, una biopsia, puede hacer que se comunique ese sangrado y por la ampolla de Batter veamos la salida de sangre, lo mismo los pacientes con pancreatitis hemorrágica que pueden este sangrado por la ampolla de Batter viniendo del Wilson. El examen físico ya de la piel, las manchas en cavidad oral, pues nos pueden orientar a un Peutz-Jeghers, de manera pues que debemos
hacer un muy buen examen físico y una muy buena historia clínica. La pregunta entonces que todos nos hacemos es ¿cuál es ese primer estudio a realizar en un paciente en que ya hemos hecho la endoscopia bidireccional y no encontramos nada? Este es un cuadro un poquito cargado, pero es un cuadro del doctor Penacio, aparecido este año, lo tuvimos en Medellín el año pasado, tiene mucha experiencia en este tipo de estudios, y fíjense que los que están encerrados en un óvalo son los que tienen una rentabilidad diagnóstica mucho más alta. Entonces, veamos por ejemplo que la enteroresonancia y el enteroTAC son de mucha utilidad cuando sospechamos, por ejemplo, estenosis en intestino delgado o lesiones tumorales. Deben ser el primer estudio a realizar uno de esos dos, que son menos invasivos y no vamos a tener el problema de que con otro procedimiento se vaya a quedar, por ejemplo, una cápsula. Pero fíjense ustedes que la cápsula endoscópica y la enteroscopia de doble balón tienen una muy alta rentabilidad diagnóstica, y fíjense también la enteroscopia en espiral y todavía la enteroscopia intraoperatoria, que en casos muy específicos podemos llevar a ese estadio de hacer ese estudio, también tiene una alta rentabilidad. Entonces, cuando sospechamos lesiones estenosantes o neoplásicas, vamos a comenzar con un enteroTAC o una enteroresonancia. Pero si estamos pensando en otro tipo de lesión vascular, por ejemplo, viene la controversia en que comenzamos con cápsula o comenzamos con una enteroscopia de doble balón. Veamos las ventajas de cada una de ellas. Fíjense que la videocápsula endoscópica es segura, es efectiva, es confortable, no es invasiva, permite la exploración completa en la mayoría de los casos, pero miren las desventajas que tiene. No podemos tomar biopsia, no podemos controlar el sitio por donde va la cápsula y además no podemos precisar el sitio exacto de la lesión. Uno puede decir más o menos está en tal segmento, pero no podemos decir con precisión. Y además puede ser retenida la cápsula. Por lo tanto, veamos entonces la enteroscopia de doble balón, ¿qué ventajas tiene? Permite la toma de biopsia, permite tratar las lesiones y hasta marcar en un momento dado para que el cirujano llegue e intervenga en el punto específico. Pero es invasiva, es un estudio prolongado, en promedio son 100 minutos, una hora y media, 2 horas dura ese estudio. Además requiere de sedación profunda y no está exenta de complicaciones. Por lo tanto, esta tabla muestra las bondades de ambas. Fíjense que es muy parecido, 60 versus 68, y las lesiones que se encuentran son muy parecidas, pero observen que como complicación la cápsula es la retención, pero la enteroscopia puede haber casos de perforación, de pancreatitis o de sangrado. Este es un metaanálisis que ya nos trata, pues entonces, de orientar de cuál debe ser el primer estudio. Fíjense que este metaanálisis se inclina a favor de la videocápsula cuando se compara con la enteroscopia de doble balón. Y fíjense que el rendimiento diagnóstico de la videocápsula va del 57 hasta el 75%. De tal manera que el primer estudio que debemos realizar es una videocápsula endoscópica. Es segura, confortable, no invasiva, permite la exploración de más del 90% de los casos y un muy buen rendimiento diagnóstico. Además, puede ayudarnos para que el paciente, si va a enteroscopia, qué vía debe abordar el que va a hacer la enteroscopia, si una vía anal o una vía oral. Y además permite seleccionar qué pacientes deben ir a enteroscopia y cuáles no. Esta es una tabla que es fundamental, porque es que aquí están las principales causas de sangrado oscuro en los distintos estudios hechos a nivel mundial. Observen que a nivel vascular las angiodisplasias ocupan el primer lugar y a nivel de neoplasia los carcinomas, los linfomas, los tumores carcinoides, los GIS y como enfermedad inflamatoria intestinal por excelencia la enfermedad de Crohn y la enfermedad celíaca. Todas estas otras lesiones también son susceptibles de ser vistas por cápsula endoscópica. Y es importante dividir si el sangrado es en una persona joven o una persona anciana. Fíjense que yo les presenté un caso de un paciente joven. En los pacientes jóvenes debemos pensar en primer lugar en los tumores, luego en divertículos como el de Meckel, la lesión de Dieulafoy, la enfermedad celíaca y la enfermedad de Crohn. Entonces es muy importante cuando tenemos pacientes jóvenes, ya uno va a buscar este tipo de lesión especialmente.
Ahora, otra pregunta muy importante es la siguiente. En un sangrado digestivo oscuro agudo, ¿cuál es ese? Es aquel paciente que está con un sangrado activo, que está con una hematoquesia, este paciente está sangrando. Entonces, la pregunta es, ¿hacemos una angiografía mesentérica selectiva o hacemos una cápsula? Indudablemente que la mayoría de los estudios muestran que el primer estudio a realizar sería una angiografía mesentérica con el fin de detectar el punto de sangrado y, si es posible, embolizar. Pero este trabajo que fue presentado este año en La Haga nos trata de cambiar un poco ese pensamiento. Fíjense lo que hicieron, este es un grupo chino en Hong Kong. Tomaron 60 pacientes, 36 hombres, promedio 56 años, lo siguieron durante 5 años. La mitad fue a videocápsula y la otra mitad fue a angiografía. Y observen que los pacientes que fueron a videocápsula, la tasa de diagnóstica fue mayor, más del doble, que los pacientes que fueron a angiografía. Y eso fue estadísticamente significativo. Y cuando se compararon los dos grupos en cuanto a transfusiones, en cuanto a hospitalización y mortalidad, fue muy parecido. Ellos concluyen en este estudio que la videocápsula endoscópica debería ser el estudio de primera elección en un paciente con un sangrado activo severo. Indudablemente que este es un solo estudio, esto requiere de estudios posteriores para corroborar si eso es así. Yo les puedo decir que tengo un caso de un paciente con un sangrado activo severo, que se le hicieron múltiples colonoscopias, se le hizo angiografía, no se encontró el diagnóstico y una cápsula logró determinar por lo menos el segmento de donde estaba sangrando. Ese paciente se le hizo una hemicolectomía derecha y dejó de sangrar. Eso lo podríamos discutir más adelante. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la videocápsula? No en el sangrado digestivo oscuro visible, ya vimos, sino en el oscuro, en aquel paciente anímico que no encontramos por qué está así. Este es un estudio de este año también, donde se resumen todos los trabajos hechos hasta la fecha de pacientes con síndrome anímico que se llevó a videocápsula endoscópica, y observen que aunque hay estudios prospectivos y retrospectivos, ellos concluyeron, fueron 1.960 pacientes, 24 estudios, que la rentabilidad diagnóstica de la cápsula es del 48%. Es decir, que en uno de 2 pacientes podemos con cápsula hacer el diagnóstico. Pero fíjense que es mucho más bajo que si el paciente tiene un sangrado digestivo oscuro visible. Y las lesiones que se encuentran en los pacientes que tienen estos síndromes anémicos son muy parecidos a los que tienen sangrado oscuro visible. Angiodisplasias, lesiones inflamatorias y lesiones tumorales. Este otro trabajo también corrobora lo mismo, pero fíjense que ellos encontraron bastantes erosiones yeyunales. Así que debemos también buscar las erosiones yeyunales en los pacientes con síndrome anémico a los que se lleva cápsula. Y este es un estudio muy interesante porque este es un estudio hindú. Ustedes saben que la India tiene pues más o menos el mismo sistema nuestro, sanitario, etcétera. Entonces fíjense que en este estudio ellos encontraron un porcentaje importante como causa del sangrado oscuro las lesiones infecciosas, básicamente tuberculosis intestinal y parasitosis, en este caso las uncinarias. Aquí ven ustedes 4 pacientes que nosotros tenemos, 3 de ellos la causa del sangrado fue una uncinariasis y ese es el tipo de parásitos que nosotros vemos en un paciente que tiene un síndrome anémico oculto, un sangrado digestivo oscuro oculto, y encontramos pues que el paciente lo que tenía era una uncinariasis. Entonces eso hay una estudiante de medicina. ¿Qué estudios hay en nuestro país? Porque esto es muy importante con relación a la videocápsula, el sangrado oscuro y qué se ha encontrado. Traigo este trabajo porque es una cosa histórica y donde yo tuve la oportunidad de participar. La doctora Galeano en el 2004 presenta 2 casos de pacientes con angiodisplasias diagnosticados con cápsula. Uno de esos 2 casos fue un paciente que le enviamos de Cartagena y tengo que decirle que no fue fácil que la institución ordenara la videocápsula. Pues esa paciente tuvieron que trasladarla de Cartagena a Bogotá, pagarle los pasajes, etcétera. Eso fue un lío, pero finalmente era una paciente con múltiples sangrados, melenas, hospitalización, hasta se le hizo una hemicolectomía derecha y la paciente siguió sangrando y finalmente lo que tenía eran angiodisplasias múltiples. La cápsula entonces se introduce en Colombia y eso cambia automáticamente la manera de abordar estos pacientes. Ya en el 2009
y este es el estudio, pues a nivel de la capital, la doctora Galeano presenta sus primeros 100 casos, y observen ustedes que en estos 100 casos, los pacientes... Doctor Fernando, le queda un minuto. Bueno, me queda un minuto, pero yo les voy a agradecer al auditorio los 5 minutos del coffee. Si me los conceden, yo con mucho gusto les muestro lo que viene, porque yo quiero que ustedes sepan cómo terminaron los casos clínicos y cuál es el algoritmo de manejo actual de estos pacientes. Si me conceden los 5 minutos, con mucho gusto. Claro, Fernando, con mucho gusto. Bien. Fíjense, entonces, la doctora Galeano, fíjense que en su estudio la rentabilidad de la cápsula fue del 91.7%. Y fíjense que los pacientes que tenían sangrado digestivo oscuro manifiesto fue del 87%, es decir, una muy buena rentabilidad. Y fue realmente muy buena en los pacientes con síndrome digestivo oscuro, porque fíjense que fue de prácticamente el 100%. Pero es muy interesante que las lesiones que ella encontró son muy parecidas a las que nosotros también tenemos, y fíjense que la parasitosis ocupa el 12.3%. Entonces, en nuestro medio debemos tener en cuenta la parasitosis como una causa de sangrado oscuro. En Medellín, el doctor Juliao hizo esta revisión que se la recomiendo en el 2010 sobre el abordaje del sangrado oscuro, muy sucinta, muy bien documentada, y él este año presenta la experiencia en Medellín de los pacientes con videocápsula. Observen ustedes que ellos estudiaron 60 pacientes y 47% en el grupo de Medellín, observen esto, indudablemente que la principal causa son las lesiones vasculares, pero observen que como segunda causa tienen las lesiones inflamatorias. Yo creo, y eso lo podemos corroborar con Fabián, que como ellos están en un centro de enfermedad inflamatoria intestinal donde le llegan muchos casos, por eso en segundo lugar aparecen las lesiones inflamatorias y en tercer lugar los tumores. También ellos encontraron que en el 26% de las lesiones estaba al alcance de una endoscopia alta y baja. Ellos encontraron 6 lesiones en estómago y 3 en colon. Entonces fíjense que es fundamental el segundo look, y el rendimiento de la cápsula fue mucho más bajo, del 57%. Es apenas el Astra, no tenemos el estudio completo, y seguramente podríamos tener mucha más información. Este es un corte que yo acabo de hacer para este evento que me sirvió, y le agradezco a la doctora Galeano, porque pude hacer un corte de los primeros 50 casos que hemos hecho en la ciudad de Cartagena. 43 fueron por sangrado digestivo oscuro, 30 por sangrado digestivo oscuro visible, en 16 mujeres, 14 hombres, la edad 55.1, y miren las lesiones que nosotros encontramos en sangrado digestivo oscuro visible. Primero las lesiones vasculares, pero fíjense que en segundo lugar nosotros encontramos tumores. En tercero la uncionariasis, divertículos, lesiones inflamatorias, un día la foie, y en el 16.8 fue negativo. El rendimiento fue del 83.2 para el sangrado visible. Mientras que 13 casos de pacientes con sangrado oscuro anémicos, estos pacientes son más de mayor edad. En primer lugar las lesiones vasculares, en segundo lugar los tumores, las lesiones inflamatorias, y fíjense que en el 38.4% la videocápsula no nos permitió hacer el diagnóstico, con una rentabilidad del 61.5 y una rentabilidad global del 76.7. También encontramos lesiones al alcance, pero apenas del 14%. Veamos qué pasó con el primer paciente. Ese paciente siguió sangrando y se le hace una angiografía mesentérica, que es esta que ustedes ven aquí, que no mostró ninguna causa de sangrado. Entonces le ordenan la videocápsula, y esta fue la lesión que se observó en la videocápsula. La videocápsula mostró que distal a la lesión había sangre rutilante y habían coágulos. Y este es un video, vamos a ver si pasa, ahí está. Es un video que dura 3 minutos, pero lo que quiero mostrarles con ese video es que nosotros ya no usamos la cápsula de intestino delgado, sino todos los pacientes lo estamos haciendo con cápsula de colon. Ya ustedes saben que si uno deja la cápsula 1 hora y 45 minutos fuera, cuando se activa, eso permite que podamos ver todo el estudio y estudiar intestino delgado y grueso, y van a ver ustedes que en este paciente pudimos estudiar los 2 órganos. Van a ver que ya aquí estamos en un yeyuno y van a ver aparecer la lesión. Fíjense cómo sangra. Aquí la repito para que no se les olvide. Aquí aparece nuevamente la lesión con la zona sangrante. La cápsula siguió su curso
ven ustedes que hay sangre distal a la videocápsula y vamos a ver cómo la cápsula llega a la válvula ileocecal, pasamos a colon y van a ver otra cosa ya en el colon. Aquí estamos en la válvula ileocecal y observen ustedes que la cápsula franquea, ya estamos en colon, este es el ciego y van a ver ustedes que en la colonoscopia inicial el colonoscopista vio 3 pólipos pequeños, mírenlo dónde están, la cápsula los pudo determinar también, mírenlo dónde están, allí, y además el orificio apendicular que acaban de ver pasar, la válvula ileocecal vista desde el colon, y van a ver cómo la cápsula sigue su tránsito hasta que es expulsado. Miren cuánto tiempo lleva el paciente en el estudio, lleva 5 horas y 25 minutos, ya aquí estamos en el transverso, observen, y van a ver cómo la cápsula es expulsada y van a ver en tiempo. Nosotros hemos logrado con la técnica de modificar la preparación de estos pacientes que en un promedio de 6 horas la cápsula ya está fuera del paciente. Entonces fíjense que ya aquí la cápsula está llegando, estamos en sigmoide, estamos ya en colon descendente sigmoide, ya estamos llegando al recto y van a ver ustedes cómo en este caso la cápsula es expulsada y una de las cosas que no se recomienda, pero a los pacientes les encanta, que es recuperar la cápsula. Entonces van a ver ustedes aquí está el ano y miren cómo el familiar recupera la cápsula y la coloca en una gasa. Bueno, este paciente se llevó a cirugía. Esta es la lesión del paciente, mírenlo allí. Y ven ustedes la lesión y el sonido. Ya, quítale eso. Entonces fíjense, este es interesante, este video yo no me imaginé que el cirujano podía hacer eso. El cirujano abrió, ahí está la lesión, y van a ver ustedes cómo esa lesión comienza a sangrar, lo cual muestra en forma dinámica cómo es el sangrado de este tipo de lesión vascular, tumoral vascular. Van a ver aquí cómo aparece la sangre. Bueno, yo creo que era otro video dentro de la misma. En todo caso, este paciente entonces se lleva a patología, esta es la pieza operatoria macroscópica y ya con formol, y finalmente el diagnóstico es un hemangioma cavernoso de yeyuno. La lesión estaba a 90 centímetros del ángulo de Treist, entonces se hizo una resección con anastomosis terminal y esta es la lesión. El paciente está totalmente asintomático, ya recuperó su hemoglobina, no se encontró ningún otro hemangioma cavernoso ni en piel ni en ninguna otra parte, como ustedes vieron en el video. La segunda paciente, fíjense ustedes lo que encontramos. Fernando, un minutico. Este tipo de lesiones ulceradas y con una estenosis en el ilion distal. Aquí ven en esta parte cómo la cápsula llega al área de la estenosis y se devuelve. Miren la estenosis aquí y la válvula y la cápsula se regresa. Y acá, de este otro lado, ven ustedes que a las 8 horas del estudio la cápsula permaneció en el área de la estenosis. Obviamente, ¿qué pasó con esta paciente? Que al tercer día me llaman porque la paciente está con dolor abdominal intenso y vomitando. La hospitalizamos y observen la cápsula dónde está. Observen que hay asas dilatadas y algunos niveles hidroaéreos, lo cual nos decía que había un cuadro de obstrucción. Esto se manejó conservadoramente y la paciente, fíjense dónde está la cápsula. Al 6º día de hospitalizada, miren que la cápsula se desplazó, pero no la expulsó. Se le dio salida, regresa a la casa y al 9º día expulsó la cápsula. La pregunta que nos hacemos, ¿qué estudio debemos hacer en esta paciente de 82 años con esta lesión estenótica en ilio? Enteroscopia. Perfecto. La doctora Galeano, esa paciente se la enviamos a la doctora Galeano, le hace la enteroscopia y observen ustedes la estenosis
observen pseudopólipos, esta es la estenosis, y lo que yo les decía, los estudios son complementarios. Esta enteroscopia permitió precisar el sitio de la lesión. La toma de biopsia, como ustedes van a ver, fíjense, esta área que corresponde perfectamente a la zona de la estenosis que les mostré, la toma de biopsia del área en cuestión, y van a ver que además se pudo hacer una dilatación con balón. De manera que fíjense cómo se complementan esos dos estudios. Entonces, aquí vemos la toma de biopsia y van a ver ustedes ahora cómo se introduce un balón para dilatar la estenosis. ¿Cómo evolucionó la paciente? Esa paciente se colocó en tratamiento con budesonida, 9 miligramos día, y mesalazina. Está totalmente asintomática, está recuperando peso, una deposición diaria, los niveles de hemoglobina están subiendo. Yo la vi hace 2 días en consulta y fíjense aquí cómo entonces se logra con la enteroscopia pues complementar el manejo de este paciente. Entonces, ya para terminar, este algoritmo que resume el abordaje actual de estos pacientes. Paciente que llegue con un sangrado digestivo oscuro, oculto o visible, debe hacerse un second look después de haber hecho la endoscopia bidireccional. Si el sangrado es agudo, se hace angiografía versus cápsula, como les mencioné. En algunos centros, después de un second look, pasan directo a una enteroscopia con doble balón. Si la angiografía o la cápsula es positiva, pues este paciente se debe tratar ya sea con angiografía, embolización, etcétera. Si la cápsula es negativa, este paciente se observa tratamiento con hierro si el paciente está anémico, y si es necesario que el paciente se siga anemizando, hay que repetir todos estos estudios. Si hay recurrencia, nuevamente pasa a este esquema, y si es negativo, pues este paciente debe ser simplemente seguido. Algunas píldoras para llevar a casa entonces. El sangrado digestivo oscuro ocurre en el 5% de todos los sangrados del tracto digestivo. El 25% de estas lesiones están al alcance de la endoscopia bidireccional. La principal causa de sangrado en nuestro medio son angiodisplasias, lesiones inflamatorias, tumorales y parasitarias, y que la videocápsula es el examen de primera intención para el manejo de estos pacientes, y después de una EGD y colono negativo, y que la videocápsula y la enteroscopia son estudios complementarios, y esta debe realizarse ante cualquier lesión encontrada con la videocápsula, y que el uso de estos dos estudios ha permitido un diagnóstico precoz y un mejor manejo de los pacientes con sangrado oscuro. Muchas gracias.